Tenemos en esta tarde los siguientes comentarios en relación con dos temas o tres eminentemente de tipo social, histórico y literario. Vamos a aprovechar el hecho de que este año es el año de Octavio Paz, del laureado escritor Octavio Paz, Premio Nobel mexicano, Premio Nobel de Literatura. Y en ese contexto mencionar a varios literatos y a varias obras que de alguna manera van señalando el caminar del mexicano, el caminar del país y de esta sociedad que parece que da tumbos y no sale de un atraso, pero sí crece, pero a la vez también crece la población que necesita empleos, demanda atención, demanda salud, demanda más espacios educativos, demanda buenos salarios, que eso es fundamental porque el salario decoroso permite acceder a los demás espacios, como es de salud, como es comprar una medicina, como es realizar un descanso, como es acceder a los libros, a la computadora. Octavio Paz, en su prestigiado y sencillo, entendible libro El laberinto de la soledad, nos dice con palabras así, muy accesibles a cualquier estudiante que le ponga un poquito de atención, ya desde nivel secundario y bachillerato, porque yo lo manejé bastante en las aulas. Es muy entendible el planteamiento que él hace de cómo los mexicanos de alguna manera nos hemos ido moviendo como individuo, como nación, como sociedad y como núcleo familiar. Y nos señala también en relación con la dependencia que tenemos, y que alguien por ahí lo dijo con una expresión certera, pobre de México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Ahí Octavio Paz en su laberinto de la soledad, como el mismo título lo dice, nos deja en ese simbolismo, valga la expresión, en esa identidad que no termina por darnos rumbo, que no termina por definirnos con certeza quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos, y con ello el mexicano se maneja, por ejemplo, a través de símbolos, a través de tradiciones, o usando máscaras para disfrazar las cosas, o usando la religión para poderse sostener en este camino difícil que le ha tocado a muchos vivir. Y a muchos, cuando digo a muchos, me refiero a una sociedad que en su mayoría, durante muchas décadas, y ya vamos 2 siglos de sociedad, pues con la independencia, pues ya estamos en el bicentenario de la independencia, ya celebramos el centenario de la revolución. Esta sociedad que no termina por despegar, que no termina por meter a la mayoría de sus habitantes en un sistema de clase social decorosa, accesible a los mínimos bienestares que requiere un ser humano y una familia de 3, 4, 5 miembros. Cuando manejamos con Octavio Paz el hecho de las tradiciones, podemos trasladarla para entendernos a la tradición familiar, a la tradición con respecto a nuestras más profundas creencias o a nuestras más profundas ideales, pero para tal vez hacerme entender mejor, lo voy a señalar en el caso de los chihuahuenses. Nosotros tenemos una tradición, Chihuahua ha tenido siempre una tradición guerrera, una tradición de lucha, de valentía, porque la traemos en la genética desde nuestros ancestros que lucharon contra los apaches, que lucharon en las guerras contra los indígenas, que ellos defendían con mucha tenacidad y valentía sus tierras, su dignidad y sus tradiciones también, y su esencia como pueblo originario de estas tierras. Y nosotros en ese sentido, los que estamos ahorita, venimos de esa tradición guerrera de los chihuahuenses, que luego se presenta y se ve claramente muy notable en los grandes combates de la revolución, al lado de los villistas, al lado de los ejércitos populares de la revolución de 1910, que
por aquellos que no lo recuerden, o por aquellos jóvenes que escuchen esto en algún momento, Chihuahua cargó el peso de las dos revoluciones, primero para derrocar a Porfirio Díaz en diciembre del 1911 con el triunfo de los tratados de Ciudad Juárez, y Porfirio Díaz acepta que ya no se le quiere y no quiere un baño de sangre y se retira, renuncia formalmente, manda un documento y renuncia a la presidencia y se va a Francia. Y luego se viene la traición de Huerta, aprende al presidente Madero, lo asesina y se viene otro proceso muy fuerte donde verdaderamente se ve el espíritu combativo, ese espíritu de guerreros chihuahuenses, esa tradición guerrera de los chihuahuenses que toman las armas una vez más para combatir al huertismo. Pero ya antes había habido esa tradición también, esa tradición de fortaleza que los chihuahuenses le expresaron fehacientemente y con constancia y fidelidad y alegría a don Benito Juárez. A don Benito Juárez en 1964, el 12 de octubre, que arriba a Chihuahua con la representación de la República Liberal, de la República Federal, en contra de la intervención francesa. Aquí en Chihuahua estuvo 2 años y en Chihuahua encontró a una tradición noble, leal a las causas del pueblo mexicano, y de esa manera, por eso Juárez aquí se fortaleció durante más de 2 años hasta expulsar definitivamente a los franceses. Dejemos la tradición y vayámonos con los símbolos que nos mueven, en el caso también, para así explicarme rápidamente y se entienden los dos escenarios, como el momento revolucionario que estamos viviendo y en torno a los momentos literarios de los personajes que nos dan rumbo, como Octavio Paz, nuestro laureado premio Nobel. Los símbolos, en el caso del símbolo villista, del símbolo maderista, del símbolo revolucionario, de transformar una sociedad injusta, atrasada, casi de la Edad Media, donde al pueblo, a la inmensa mayoría, se le tiene sometido a la explotación por unos cuantos que se enriquecen hasta la saciedad. En aquella época del porfiriato, por estar ubicado pues en la revolución, eran generalmente los señores hacendados, dueños de vidas y de haciendas, de muchas vidas y de muchas haciendas que ellos las manejaban a su arbitrio, ejerciendo hasta el derecho de pernada, que como ustedes saben es que la novia, la mujercita que en un momento dado se iba a casar con el compañero de su vida, tenía que pasar primeramente por las manos del latifundista en su noche de bodas. No todos los latifundistas ejercieron ese derecho de pernada. Hay que reconocer los casos, pero sí hubo hacendados que ejercían ese derecho y mataban y hacían con el trabajador lo que querían, pagándole con vales y vendiéndole las cosas caras para enriquecerse ellos. Seguimos con la cuestión de los literatos, en el sentido pues de que cuando Octavio Paz nos dice que usamos máscaras es porque realmente disfrazamos muchos de los problemas que tenemos y nos encerramos en un círculo muy pequeño, como dijéramos nada más mi familia y yo, y que ruede el mundo, y que los demás se rasquen con sus propias uñas. Por eso pasa lo que pasa y México no se levanta en sí mismo, no se cohesiona, no se agrupa, porque desconfiamos del otro, porque tenemos una máscara, tenemos un disfraz y nada más sabemos nosotros lo que traemos acá adentro y no queremos comprometernos ni queremos actuar con el otro, con el de enfrente, porque desconfiamos de ellos y ellos a su vez los han enseñado a desconfiar de nosotros. Por eso caminamos cada quien por su lado, o como se dice coloquial, cada quien para su rancho. Entonces cada familia está aislada de alguna manera, y eso lo sabe muy bien la autoridad, y por eso los gobiernos, muchos gobiernos, unos más, otros menos, han abusado principalmente de una estructura que es la que distorsiona una realidad nacional de bienestar y de justicia social, la estructura política. La gente no cree en su gobierno, la gente no cree en su clase política, la gente ya no confía, y hay reformas y más reformas, y que al final de cuentas terminan dándole la vuelta a las leyes, sacándole un desvío
para volver a quedarse los mismos de siempre. Y la gente se pregunta, ¿y por qué no hay la unidad? ¿Por qué no hay el compromiso para poder decir basta? Para poder decir aquí estamos, porque la gente desconfía de todo, porque así nos han ido conduciendo lenta pero paciente y perversamente, podríamos decir, de tal manera que para 1988, 1987 con precisión, 1987, antes del ascenso de Salinas de Gortari, ya se hizo un estudio y ya se sabía exactamente cómo éramos, cómo pensábamos los mexicanos, qué íbamos a hacer los mexicanos, y se tenía una visión muy clara del mexicano. Ahí interviene otro destacado y también multipremiado escritor, Carlos Fuente. Carlos Fuente nos explica cómo los mexicanos, en su libro Tiempo Mexicano, a través de como 6 capítulos, nos dice qué somos los mexicanos, cómo hemos pasado de Quetzalcóatl a Pexicóatl, así de simple, Pexicóatl, cómo nos han sujetado a la dependencia norteamericana, cómo han desnacionalizado la identidad del mexicano que no la ha podido encontrar, cómo solamente encontramos un pequeño respiro y un pequeño avance que sembró bastante, fundamentalmente en el periodo de Lázaro Cárdenas. Mismo Carlos Fuente lo reconoce en su tiempo, en su libro, Tiempo Mexicano. Carlos Fuente también con su libro La región más transparente, sería así como un contraste en lo que es la Ciudad de México con lo que vive la sociedad, así como otro escritor recientemente fallecido, Emilio Pacheco, un gran poeta, ensayista y escritor, lo dice en sus luchas en el desierto, donde retratan ambos personajes, Emilio Pacheco y Carlos Fuentes, ese periodo nefasto del alemanismo, ese periodo que vino al traste con las reformas que habían impulsado Lázaro Cárdenas y que ahí se frenaron tanto en el aspecto agrario como en el aspecto obrero. Los literatos siempre, si buscamos a cualquiera que busquemos, nos dan rumbo y nos señalan lo que pasa en México. Carlos Fuente finamente registra en ese libro, que muchos lo consideran como alguno que dijo, después de que yo leí la breve historia de México de José Vasconcelos, este es el segundo libro que yo considero más crítico, más finamente analiza con propiedad y hasta con agresividad el retrato o la vida del mexicano y sus lagunas y sus fallas y sus limitaciones y lo que han hecho una clase privilegiada que no la pudieron frenar y que ya se apropió del Estado a través de sus poderes fácticos, principalmente los últimos presidentes que de alguna manera trataron de mantener el rumbo y mantener esas conquistas y engrandecerlas, de alguna manera fortalecer las conquistas de la revolución, como lo decimos en otras ocasiones, el Seguro Social, el ISSSTE, la escuela rural, las escuelas normales, el Infonavit. Muchas de esas conquistas, los salarios, por ejemplo, que se fueron incrementando, se fueron frenando. En el alemanismo fue un régimen de rapacidad, de alguna manera, de hacer negocios a la sombra del poder público y de alguna manera se vino a incrementar ese poder de la iniciativa privada, de una clase empresarial que agazapada y a las sombras de los negocios con el poder público se hizo ya abiertamente, se hizo ya sin tapujos, ya sin ningún problema, aliado con Carlos Salinas de Gortari. Cuando se da esa alianza entre el capital privado nacional con el capital extranjero transnacional, principalmente el norteamericano. Nosotros, de alguna manera, estamos viendo a través de estos personajes la historia viva, los altibajos, las conquistas, porque que las ha habido, ya he señalado algunas instituciones, y cuando nosotros caminamos
y en ocasiones que podemos dar una voz, una aportación, señalamos eso porque no todo es claro, no todo es blanco, ni todo es negro, ni todo es mentira acá y todo es la verdad acá. Siempre tenemos que rescatar lo que es rescatable y perfeccionarlo, mejorarlo, presentarlo para que tengamos voz para poder seguir avanzando y seguir haciendo propuestas de nuevos cambios, de nuevos tiempos. Hay otro personaje que quiero mencionar aprovechando esta tarde, en este momento tiene mucha referencia, me refiero al gran escritor chihuahuense, Martín Luis Guzmán. Este escritor tiene una connotación ahorita muy importante y para mí que el Congreso está preparando un reconocimiento digno de su estatura como escritor, Martín Luis Guzmán, y también como luchador revolucionario al lado de Villa. Estuvo al lado de Villa y se retiró y se tuvo que exiliar a España después de las derrotas de Celaya, cuando la División del Norte pierde su supremacía frente a los obregonistas. Martín Luis Guzmán decía en sus memorias de Pancho Villa, las recogemos en este momento, entre otros de sus afamados libros como La sombra del caudillo, El águila y la serpiente, las biografías históricas. Las memorias de Pancho Villa para mí es un libro que debíamos estar leyendo muchos que tenemos interés en la historia y rescatar esa memoria y ese legado villista y ese legado revolucionario, también de los que estaban enfrente y en los otros frentes de la revolución y que después terminaron enfrentándose unos contra otros, carrancistas, obregonistas, villistas, en el caminar de la revolución. ¿Por qué Martín Luis Guzmán y sus memorias de Pancho Villa es referencia? Porque en este momento Francisco Villa está laureado en este instante junto con sus compañeros esforzados revolucionarios villistas, principalmente de Chihuahua y de La Laguna, del norte de Durango y de Torreón y de Coahuila, principalmente ahí eran sus ejércitos, la mayoría chihuahuenses, porque en este año es el centenario de los triunfos de la División del Norte. Hay una batalla fundamental que se realiza del 23-24 de marzo al 2 de abril. Se llama, un poeta peruano la define a esa batalla fundamental de la revolución, la toma de Torreón, como la decena épica, en contraposición a la decena trágica, porque la decena trágica se da en el 13, cuando el chacal Victoriano Huerta aprende y asesina a Madero, al presidente Madero y a Pino Suárez, y luego se viene contra Chihuahua y asesina al gobernador maderista, al gobernador constitucional, al gran y al noble y valiente y preparado señor don Abraham González, y de ahí se inicia una nueva etapa de Villa y de los chihuahuenses, que cruzan la frontera con 9 hombres y levanta a lo largo de 8 o 9 meses del 13 un ejército tan poderoso que derrota a los ejércitos federales con todos los recursos, con todo el armamento y todo el dinero que le aportaba Victoriano Huerta, que tenía el control del país. Estamos hablando pues de la decena trágica. Por eso, a un año de distancia, a fines de marzo y principios de abril, es la toma de Torreón, y quien registra fehaciente, certera y objetivamente es un testigo que es el afamado escritor chihuahuense Martín Luis Guzmán. Y yo creo que debemos reconocerle y se le debe poner un reconocimiento como lo designe o tenga bien el Congreso, que en eso debe estar trabajando, porque viene la segunda batalla, la más importante de la revolución en este año, en el centenario, que es la toma de Zacatecas. Esta batalla es el 23 de junio de 1914. Estamos pues en el año de los centenarios de la División del Norte. Por ello quiero reconocer a través de estos personajes, porque cuando le hacen una pregunta a Martín Luis Guzmán, ¿por qué usted tiene ese interés en la historia?, él contesta, porque
historia nos permite seguir construyendo a México, porque conocer a los hombres que murieron y que lucharon, y a nuestros héroes que lo hicieron también, luchando y muriendo, nos permite saber qué tenemos que hacer nosotros, nos permite y nos da rumbo para conocer más y tener un ideal que nos permita seguir avanzando en la construcción de un México mejor. En otros eventos o en otras ocasiones lo hemos publicado en la prensa o lo hemos dicho en la radio cuando ha habido la oportunidad en el programa del señor Marco Antonio Guevara. Quienes no tienen ideales se van al basurero de la historia. Estamos hablando de aquellos personajes que le tocó en un momento vivir la revolución. Es como si yo dije en este momento me hubiera gustado vivir en la etapa de la revolución para luchar al lado de Villa. Esos hombres que vivieron una etapa muy difícil, muy cruenta, muy dolorosa, de mucho sacrificio, nos dieron ideales, y eso es lo que nos toca ahora a nosotros rescatar. Por eso Luis Guzmán nos dice: la historia es la que nos va a permitir encontrarnos, identificarnos y rescatar esa memoria. Hay una reunión del Frente Nacional Villista, donde ahí de alguna manera en ese Frente Nacional Villista que recoge el legado de Villa, que recoge a los personajes que acompañaron a Villa, se va a de alguna manera a fortalecer ese espacio de esa organización en un entorno que se vive desde hace ya un buen espacio de tiempo, porque no olvidemos que en el 2010 fue el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, que de alguna manera no se aprovechó como se debiera haber aprovechado. Por eso nosotros en este momento, en esa reunión, se debe de fortalecer, se debe de mejorar y se debe de impulsar la organización que le ha dado de alguna manera rumbo a los veteranos, a los hijos de los veteranos, a los héroes de la revolución, que como lo señalaba certeramente Francisco Villa, son los hombres que aquí están muertos en los campos de batalla de Gómez Palacio y Torreón. Esos son los héroes verdaderos de este triunfo de Torreón, los héroes que nosotros llamamos anónimos, no nada más los personajes que sabemos que están ahí registrados en libros o en artículos, como don Abraham González, como Toribio Ortega, como el general Felipe Ángeles, el doctor Belisario Domínguez, Villa, Zapata, Madero, los hombres que con mucha tenacidad, con mucha humildad, pero con muchas veces coraje, tomaron el rifle y encargaron al hijo mayor que se encargara de la familia, o el hijo mayor también se fue a la revolución y la madre tuvo que batallar para atender a los pequeños. Esos fueron los que nos dieron lo que nosotros tenemos y que tuvimos muchos que en este momento estamos aquí: educación, escuela, posibilidades de licenciaturas, etcétera. Por ello en esta mañana, en esta tarde, por eso en esta tarde reconocer rápidamente así a los literatos como a Octavio Paz, como a Carlos Fuente, como a Emilio Pacheco, como a Elena Poniatowska y tantos, y terminando por reconocer a Martín Luis Guzmán, afamado escritor chihuahuense, pero además revolucionario, con sus memorias de Pancho Villa y otras obras más que recomiendo a los estudiantes, a los conocedores de la historia, porque tenemos que volver a recrearnos en ese, podríamos decir, en esa fuente que nos dé rumbo y que podamos aportar algo para sacar a nuestro país de ese pasmo, de esa tristeza con la que caminan muchos porque no les alcanza el sueldo, porque hay desempleo, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes a toda la sociedad y un abrazo a todos los ciudadanos que trabajan día con mucho esmero, y a las mujeres que hacen rendir el dinero para atender a sus hijos y a sus familias. Muy buenas tardes a todos.